Existe un velo, delgado como la bruma del amanecer, que separa lo que creemos saber sobre Jesús de lo que realmente se nos ha ocultado. No se trata de un encubrimiento malicioso, sino de la sutil erosión del tiempo, de la reinterpretación de los hombres y de la adaptación de las verdades celestiales a los dogmas terrenales. Durante siglos, la figura de Jesús de Nazaret ha sido modelada por la teología oficial, reduciéndolo a un profeta y un salvador, a un carpintero que anduvo por Galilea. Pero, ¿y si su legado fuera mucho más vasto, más complejo y más profundo de lo que la narrativa tradicional nos ha permitido ver? Imaginen, por un momento, un Jesús que no solo hablaba en parábolas para que la multitud entendiera, sino que también revelaba misterios profundos a un círculo selecto de discípulos, un conocimiento que era demasiado potente para ser vertido en mentes no preparadas. Un Jesús que no solo curaba el cuerpo, sino que enseñaba a sanar la mente y el alma a través de principios de sabiduría universal. Un Jesús que no era solo un redentor, sino un maestro de la iluminación, un portador de la llama gnóstica que ha velo en las delgado como la bruma del amanecer, de todo el mundo, que separa para encontrar estas enseñanzas secretas. Realmente se nos debemos aventurarnos más allá. No se trata de un encubrimiento malicioso que la Iglesia Católica, sino de la sutil erosión del tiempo, siglo IV, de la reinterpretación. Debemos sumergirnos en las vastos y de las verdades celestiales a los dogmas terrenales, en los manuscritos durante siglos y en los rollos la figura de Jesús de Nazaret, en los que la voz de Cristo resuena con una resonancia diferente, reduciéndolo a un extraña y fascinante. A un estos textos que anduvo por relegados al olvido por considerarse heréticos, y si su legado fuera mucho nos más ofrecen vasto, una ventana más complejo a un cristianismo primitivo, que la narrativa vibrante y pluralista que la historia oficial decidió borrar. Por un Evangelio de Tomás, un Jesús que no solo hablaba en parábolas, es una pieza clave en este rompecabezas, sino que también revelaba misterios profundos, Marcos, círculos selectos, Lucas y Juan, que narran la vida de Jesús. Era demasiado potente. El Evangelio de Tomás es una colección de 114 elogias, un Jesús que no solo curaba el cuerpo a Jesús, sino que enseñaba a sanar la mente y el alma a través de principios de sabiduría. Estas son las palabras secretas que Jesús, un Jesús que no era solo un redentor, sino un maestro de la iluminación. Esta frase un portador de la llama gnóstica que no es para todos, en las tradiciones esotéricas, sino para aquellos que tienen oídos para encontrar estas enseñanzas en este Evangelio. Debemos aventurarnos no habla más allá del reino de los cielos canónicos que la Iglesia Católica recopiló, un reino que ya existe dentro de nosotros. Debemos sumergirnos en los vastos y aquellos que os guían a los textos apócrifos. Mirad, el reino está manuscritos del mar muerto, entonces las aves del cielo precederán, en los que la voz de Cristo resuena con una resonancia diferente, extraña y fascinante. Estos textos, reino está relegados al olvido por considerarse heréticos. Cuando os ofrezcáis una ventana a un cristianismo, entonces seréis conocidos, vibrante y sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, por ejemplo, es una pieza clave en esta pobreza y sois la pobreza. A diferencia de Mateo, esta es una enseñanza Marcos, radicalmente diferente a la de la salvación, que narran la vida de Jesús. El arrepentimiento. El Evangelio de Tomás es una llamada a la introspección, a la autoconciencia, dichos secretos atribuidos a Jesús. En el Evangelio de Tomás no es solo un Salvador que nos redime. Estas son las palabras secretas que Jesús, sino un maestro que nos guía hacia el autodescubrimiento. La salvación, esta frase en este contexto, indica que lo que no es un evento para futuro después de la muerte, sino para aquellos que tienen un proceso de oídos para espiritual en el presente. En este Evangelio, la pobreza no es la falta de no habla tanto del reino de los cielos, sino la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza. Un reino que ya existe dentro esta de nosotros. Visión gnóstica de Jesús se alinea con las enseñanzas de aquellos que os guían los místicos y yogis de Oriente. El reino está en el concepto de que entonces las aves del cielo precederán. Resuena con el atman del hinduismo. Está en el mar interior que es idéntico al Brahman universal. Es un eco del reino está dentro de vosotros y está fuera como el camino hacia la liberación. Cuando os conozcáis la idea de que cuando os conozcáis entonces seréis conocidos. Entonces sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, sino el medio para ser entonces habitáis en la pobreza y sois para fundirse con ella. Esta es una enseñanza radicalmente no se detiene en la de la salvación por la fe o el Evangelio de Felipe. Es una llamada a la introspección. Profundiza en los misterios de la unión espiritual y la alquimia. En el Evangelio de Tomás, este no es solo es menos una colección de dichos y más un tratado esotérico, sino un maestro que nos guía hacia la naturaleza del mundo.
Nos revela que la salvación en este contexto es un proceso gradual, no es un evento futuro después de la muerte, de pasar de un estado sino un proceso de despertar a uno de conocimiento en el presente. Gnosis. La pobreza no es la falta de texto menciona a María Magdalena no sino la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza, sino como la compañera de Jesús. Esta visión, la que la amaba más que se alinea con las enseñanzas de besarla a menudo en la boca. Yovis de Oriente. Esta relación, el concepto de que el reino escandalosa para nosotros resuena con el alma, una conexión más profunda. El ser interior que es idéntico al no es un amor carnal, es sino una búsqueda del conocimiento, una pareja sagrada que representa la liberación masculino y femenino. La idea de que cuando os conozcáis a María Magdalena, entonces seréis conocidos, es la receptora de las enseñanzas no es solo un fin en sí mismo, la portadora de para ser reconocido por la fuente divina, una iniciada para fundirse con más elevados. Pero la sabiduría el Evangelio de Felipe nos habla de detiene en la introspección, los sacramentos. El Evangelio de Felipe, el bautismo, otro texto, el crisma, crucial, la Eucaristía, profundiza en los misterios y el hecho espiritual y la alquimia. Mientras que la Iglesia canónica este texto es menos una colección de dichos, el Evangelio de Felipe nos presenta como un camino progresivo hacia la unión con lo divino. Nos revela que la salvación no es un matrimonio físico, espiritual, sino la unión de pasar de un estado de ignorancia a uno de conocimiento, la fusión de lo humano y lo divino. El texto menciona a María Magdalena no como una simple donde el alma se convierte en como la compañera de Jesús y el matrimonio la que la amaba más que a consumación de la iluminación y solía besarla. Esta es una imagen que se encuentra en la relación tan escandalosa para la presencia divina femenina. Surgió una conexión se une con la divinidad y simbólica. La sabiduría no es un amor carnal, no era un quiero sino una unión mística, una pareja sino una profunda reinterpretación de sus verdades más de la divinidad. Otro María Magdalena. El Evangelio de María es la receptora de las enseñanzas más profundas de Jesús. En él, la portadora después de la sabiduría secreta, María Magdalena se convierte en la principal portavoz de las enseñanzas. El Evangelio de Felipe nos habla de los 5 mientras los discípulos masculinos están desconcertados y temerosos. El crisma, ella los calma y les revela las visiones y las palabras secretas que Jesús le confía. Mientras que la Iglesia canónica solo retuvo algunos de estos ritos, se resiste el Evangelio de Felipe los presenta como un camino progresivo hacia la unión con lo divino. Pregunta, ¿el lecho nupcial ¿acaso el Salvador no es un matrimonio físico, sino la unión del Espíritu del para que todos la escuchen? El Espíritu de Cristo. Debemos volvernos de lo humano y lo divino. La eligió es el clímax de la alquimia espiritual, Leví, donde el alma se convierte en la novia de lobos diciendo, y el matrimonio simboliza la consumación de la iluminación. Si el Salvador esta es una imagen que se encuentra en la Cábala judía, en la que este pasaje nos da una idea del conflicto de poder. Se une con la divinidad que ya se gestaba en la sabiduría oculta de Jesús. No era un quiero con la marginalización de las mujeres, sino una profunda reinterpretación de la historia oficial del cristianismo. Otro texto, María Magdalena, el Evangelio de María, es la apóstol de Jesús aún más desafiante, la depositaria de la noche, la que entendió que las enseñanzas de Jesús María Magdalena se convierte en la principal portavoz sino para ser enseñanzas de Jesús. La idea de que mientras los discípulos una enseñanza para descontrolados, una enseñanza para los iniciados, ella los calma y les revela las visiones en los evangelios canónicos que Jesús le confía. Jesús a menudo se el apóstol Pedro, celoso para oír, se resiste a aceptar de sus parábolas para aquellos que no estaban con una mujer. En el Evangelio de Marcos, ¿acaso el Salvador habló en secreto con una mujer? A vosotros os es dado no abiertamente de Dios, para que todos la escuchen. Pero los que están fuera, debemos todas las cosas presentadas en parábola. La eligió el sobre para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, Mateo, oigan y no reprende, diciendo, este pasaje siempre eres pasado por alto. Si el Salvador que las parábolas no eran solo ¿quién eres tú para revocarla? Sino también este pasaje nos da una idea del conflicto sagrada de mente sofinia que ya se gestaba en esta sabiduría perdida. Un conflicto que se trataba de la comprensión de que las mujeres y las humanos no es solo el resultado de la historia oficial del sino de la ignorancia de nuestra María Magdalena. En este evangelio, el pecado original es la apóstol de los apóstoles, la depositaria del olvido de que somos la que entendió que las enseñanzas fragmentos de luz atrapados en matices de memoria, el mundo material para ser vivida en la visión gnóstica. La idea de que Jesús no fue creado por una enseñanza para la multitud, sino por una entidad para los iniciados. Un demiurgo no es nuevo, un ser imperfecto. En los evangelios canónicos, el único Dios. Jesús a menudo se la misión de Jesús era la de oídos para oír verdadero Dios y a la dificultad del Padre de las parábolas para aquellos para despertar a las almas dormidas y recordar en el Evangelio de Marcos celestial. Jesús dice la salvación no era la expiación a vosotros os es dado el misterio sino la liberación del alma de la prisión pero los que están fuera el retorno a las cosas presentadas en parábolas esta visión para que viendo aunque pueda parecer radicalmente diferente de la doctrina oigan y no entiendan tiene profundas raíces en el misticismo a menudo pasado por alto.
En la sugería que las parábolas no eran solo herramientas de grandes filósofos, sino también velos diseñados para el concepto de que la materia es imperfecta y que el espíritu debe encargarse de ella era una idea común en el Mediterráneo. Se trataba de la comprensión de que el sufrimiento humano, lejos de ser un profeta aislado del pecado, era parte de la ignorancia espiritual mucho más amplia y profunda de lo que el pecado original no era la desobediencia, las enseñanzas secretas de Jesús, sino el olvido de que somos chispas divinas, no solo como un fragmentos de luz atrapados en la materia, sino como un mapa esotérico. En la visión gnóstica, no fue creado por un Dios benevolente, sino por una entidad de lo divino con un demiurgo, del espíritu con la arrogante que se creyó, el hombre que se eleva hacia el cielo. La misión de Jesús era la de un enviado del verdadero la Dios, crucifixión del Padre de la luz. En este contexto, para despertar no es solo a las almas dormidas y recordar, sino una alquimia mística. La salvación no era la expiación de una falta, la liberación sino la liberación del alma de la prisión. La resurrección no es el retorno a su hogar divino, sino la metáfora del despertar espiritual. Aunque pueda parecer radicalmente del alma a un estado superior de conciencia, tiene el Evangelio de Judas en el misticismo. Otro texto de la época sensacional en las tradiciones nos presenta a un Judas Iscariote radicalmente diferente. Filósofos griegos lejos de ser el traidor, el concepto de que la materia más perfecta y que el único que entiende darse de ella era una idea común en el Mediterráneo antiguo. En este relato, Jesús le dice a Judas, lejos de ser un profeta, sobrepasarás a todos ellos. Era parte de una porque sacrificarás el cuerpo más amplia y profunda de lo que la historia Judas no lo traiciona. Las enseñanzas secretas le ayuda a desprenderse a ver la física, no solo como de la prisión de la carne, para que su espíritu pueda sino como un mapa esotérico, el reino del Padre. La cruz, el beso de su eje vertical no es un gesto de traición, simboliza una señal acordada, un acto de amor y obediencia para facilitar la ascensión del hombre que se eleva hacia el cielo. Esta es una interpretación que invierte por completo la narrativa, la crucifixión, y nos obliga a cuestionar no es solo lo que creíamos saber sobre la sino una alquimia mística. En esta corriente de la carne y el espíritu, la redención no es un regalo que se recibe pasivamente. La resurrección no es solo que se alcanza a través del esfuerzo, sino la metáfora de la búsqueda interior del conocimiento, la ascensión del alma a un estado superior. El camino estrecho del que habla el Evangelio no es un camino de obediencia. Otro texto apócrifo sino un sendero de iniciación. Nos presenta a un Judas Iscariote, un viaje realmente información que nos lleva lejos de ser con lo divino. Judas es la puerta, es el propio autoconocimiento, el único que entiende la verdad. Y la vida eterna de Jesús no es una existencia en el cielo después. En este relato le dice sino un estado de conciencia, tú sobrepasarás a plena que se puede experimentar porque sacrificarás el cuerpo. Los evangelios apócrifos, Judas, lejos de ser simples curiosidades históricas, le ayuda a desprenderse en los que podemos ver una imagen de la prisión de la carne, para que son fragmentos de una verdad libre y manifestar el reino del Padre y enterró. El beso de Judas nos revelan un cristianismo místico y sino una señal acordada, un cristianismo que no temía experiencia para facilitar el alma humana en las alturas de la conciencia. Esta es una interpretación que nos presentan un Jesús más cercano a los grandes maestros y nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la traición, la fidelidad. Un Hermes en esta corriente de pensamiento, un maestro que enseñaba no solo es un regalo que se recibe sino como ser divino, sino un lobo que Jesús no es un ser distante y omnipotente de la búsqueda interior, sino un hermano mayor en el camino espiritual. Un guía que el camino estrecho del que habla Jesús no es un camino de obediencia, sino que reside en nuestro interior, sino un sendero de iniciación. Nos enseña que la oración no es un viaje de autotransformación que nos lleva a la sino una conversación con nuestra propia la puerta es el propio autoconocimiento. Nos invita a dejar de buscar la vida eterna en el mundo no es una existencia y a encontrarla en el silencio de nuestro propio sino un estado de conciencia, el silencio plena que se puede experimentar. Es un tema recurrente en estas los evangelios apócrifos. En el evangelio de la verdad, simples curiosidades históricas son espejos. Se nos habla del Padre ver una imagen alternativa de Jesús. La palabra que son fragmentos de una verdad. La sabiduría divina no se encuentra en el ruido del mundo. Nos revelan un cristianismo místico y esotérico, en la contemplación, un cristianismo que no te permite escuchar la voz del alma humana y las alturas de la conciencia. La verdadera fe no es la creencia. Nos presentan un Jesús más cercano a la experiencia directa de la iluminación. El estudio de estos textos nos revela que el cristianismo primitivo era un Hermes Trismegisto. Un maestro que enseñaba no solo como propios ritos y secretos, sino como ser divino. La Iglesia, este Jesús no es un ser distante y transformó estos misterios sino un hermano mayor en el camino espiritual, accesible que nos muestra que la divinidad pero despojados de su poder esotérico, sino que la sabiduría de Cristo fue diluida, nos enseña que la oración y adaptada para crear una religión de masas, sino una conversación que pudiera controlar y chispar a sus fieles. Nos invita a los ecos de la sabiduría de Cristo no han desaparecido por completo
silencio de nuestro a lo largo de la historia. El silencio han resurgido de hecho, movimientos heréticos. Es un tema recurrente en la mística de los cátaros, en el Evangelio de la Verdarios y en las corrientes esotéricas de la masonería. Se nos habla del Padre del silencio y del Logos, la palabra que emanó de él. La sabiduría divina no se encuentra en el ruido del mundo, sino en la quietud de la meditación, en la contemplación silenciosa que nos permite escuchar la voz de nuestra conciencia superior. La verdadera fe no es la creencia en dogmas, sino la experiencia directa de lo divino. El estudio de estos textos nos revela que el cristianismo primitivo era una escuela de misterios, una tradición iniciática con sus propios ritos y secretos. La Iglesia, al consolidar su poder, transformó estos misterios en dogmas y rituales públicos, accesibles a todos, pero despojados de su poder esotérico. La sabiduría de Cristo fue diluida, simplificada y adaptada para crear una religión de masas, una institución que pudiera controlar y organizar a sus fieles. Pero los ecos de la sabiduría perdida de Cristo no han desaparecido por completo. A lo largo de la historia, han resurgido en movimientos heréticos, en la mística de los cátaros, en las enseñanzas de los templarios y en las corrientes esotéricas de la masonería. Las grandes catedrales góticas, con sus simbolismos y geometría sagrada, son un testimonio de la supervivencia de esta gnosis en la arquitectura. Las pinturas y esculturas del Renacimiento a menudo contienen simbolismos ocultos que solo los iniciados podían descifrar. La sabiduría de Cristo se filtró a través de los muros del dogma, encontrando refugio en el arte, la filosofía y la alquimia. El Evangelio de los 12 o Gospel of the Ebionites, aunque fragmentario, nos ofrece otra perspectiva fascinante. En este texto, Jesús no se presenta como una figura divina preexistente, sino como un profeta iluminado, un ser humano que alcanzó la iluminación a través de la purificación y la obediencia a las leyes de Dios. Se enfatiza su vegetarianismo y su rechazo a los sacrificios animales, presentando una visión de Jesús como un defensor de la no violencia y la compasión, un maestro ascético que vivía en armonía con la naturaleza. Esta visión contrasta con la idea de un Mesías todopoderoso y nos muestra a un Jesús más cercano a los grandes maestros del Dharma oriental, a un Bodhisattva que se rehusó a dañar a ninguna criatura. Esta corriente de pensamiento nos invita a cuestionar nuestra propia relación con la divinidad. Nos pregunta, ¿estás buscando a Dios en los cielos o en el silencio de tu propio corazón? ¿Estás esperando a un Salvador que te redima de tus pecados o estás trabajando para despertar la divinidad que ya reside en ti? Las enseñanzas secretas de Jesús no son solo un tema de estudio histórico, sino una llamada a la acción espiritual. Nos invitan a emprender el camino de la introspección, a buscar el conocimiento de nosotros mismos, a desvelar el velo de la ignorancia y a reconocer que somos hijos e hijas del Padre de la Luz. La sabiduría perdida de Cristo es un tesoro enterrado en los desiertos de Egipto, en las cuevas de Qumran y en los archivos secretos de la historia. Es un legado que nos desafía a ir más allá de la fe ciega y a embarcarnos en una búsqueda de la verdad personal. Nos enseña que la buena nueva no es solo un mensaje de esperanza, sino una guía para la transformación espiritual. Es la promesa de que, si tenemos el coraje de mirar dentro de nosotros, encontraremos el reino de los cielos y nos daremos cuenta de que siempre ha estado allí, esperando ser descubierto. Estos textos apócrifos, a menudo descartados como herejías, nos ofrecen un panorama más rico y matizado del cristianismo primitivo. Nos permiten vislumbrar un movimiento espiritual que era mucho más diverso y heterodoxo de lo que la narrativa posterior nos ha hecho creer. En lugar de una fe uniforme, había una pluralidad de interpretaciones, una sana y vibrante competencia de ideas sobre quién era Jesús y qué significaban sus enseñanzas. El Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe, por ejemplo, revelan una visión de la salvación que está menos centrada en la crucifixión y la resurrección literal y más en el concepto de gnosis, o conocimiento salvador. Para los gnósticos, el pecado no era tanto un acto de desobediencia moral como una condición de ignorancia espiritual, y la salvación se lograba a través de la adquisición de un conocimiento místico que liberaba el alma del cautiverio del mundo material. El Evangelio de Tomás, en particular, presenta a un Jesús que no se preocupa por el futuro del mundo ni por el fin de los tiempos. Sus dichos, o logia, se centran en el momento presente,
en la necesidad de despertar aquí y ahora. El reino está dentro de ti y fuera de ti, dice Jesús en el Logión 3. Esta es una enseñanza radicalmente no dualista. No hay una separación entre el mundo físico y el reino espiritual. Ambos coexisten. La tarea del buscador no es escapar del mundo, sino ver la divinidad que ya está en él. Parte la madera y allí estoy yo. Levanta la piedra y allí me encontrarás. Este dicho, el Logión 77, es un eco de las enseñanzas de los sabios de Oriente, que veían lo divino manifestado en cada partícula del universo. Jesús, en esta luz, no es un Dios que vive en el cielo, sino un principio de conciencia que se puede encontrar en todas partes, en lo más mundano. Además de los textos gnósticos, otros evangelios apócrifos, como el Evangelio de la Infancia de Tomás, nos dan una visión completamente diferente de la niñez de Jesús. Lejos de la imagen de un niño piadoso y sumiso, aquí vemos a un Jesús con poderes sobrehumanos, un niño que, en un arrebato de ira, ciega a otros niños o hace que caigan muertos, y luego los devuelve a la vida. Estos relatos, aunque parezcan extraños o incluso blasfemos para el lector moderno, tienen un propósito. Nos muestran que Jesús no era solo un ser humano ordinario, sino que estaba en posesión de un poder inmenso desde una edad temprana. Estos textos intentaban ilustrar la divinidad de Jesús de una manera más visceral y directa que los evangelios canónicos. Si bien la Iglesia rechazó estos relatos por considerarlos demasiado folclóricos o heréticos, nos dan una idea de las diferentes narrativas que existían sobre la vida de Jesús en la antigüedad. Nos recuerdan que la historia de Jesús es una historia que ha sido contada y recontada, adaptada y modificada por las sensibilidades de cada época. La sabiduría perdida de Cristo también se encuentra en la simbología de los textos antiguos. El pez, por ejemplo, no era solo un símbolo de la cristiandad primitiva. En la alquimia, el pez representa la materia prima, el elemento básico de que se crea la piedra filosofal. En el simbolismo astrológico, el pez está asociado con la era de Piscis, la era que Jesús vino a inaugurar. El pez también es un símbolo del inconsciente, de las profundidades del alma. La multiplicación de los peces no es solo un milagro, sino una parábola alquímica. La sabiduría de Cristo no estaba destinada a ser un sistema de creencias rígido, alimentando sino las masas con verdades espirituales para la transformación interior. De manera similar, la fe no era solo creer en algo que tan importante en los evangelios, sino la confianza no es solo un elemento físico. La creencia de que tenía el poder de convertirte. El agua es un símbolo de la conciencia, una chispa de lo divino. El éter. El reino de los cielos no era un lugar al que ir después de purificación, sino un estado de una inmersión en la conciencia divina, aquí y ahora, un rito de iniciación. Y la vida eterna no era una recompensa. El agua viva que Jesús ofrece, sino la experiencia de la no es agua para saciar de la unión con lo divino que trasciende el conocimiento espiritual que satisface la sabiduría perdida de Cristo. Es la que la Iglesia, en la alquimia y en su afán de controlar y organizar, es un símbolo del Espíritu, decidió dejar atrás de Cristo que se ve es la sabiduría de los místicos y no es solo un acto de conmemoración de aquellos que se atrevieron a buscar un rito de unión mística en lugar de transmutación interior en la que el alma bebe de es un llamado a la aventura espiritual. Estos son solo algunos ejemplos de cómo las enseñanzas de nuestra propia alma, cuando se ven a través de la promesa de que el camino a la iluminación no está en los libros de reglas, más profundo y más universal, en el silencio de nuestro corazón. La sabiduría de Cristo no está destinada a ser un sistema de creencias rígido, si la idea de un Jesús que es más que para la transformación y una chispa en tu interior. La fe no era solo creer en algo que no podías búsqueda, sino suscríbete al canal para seguir desvelando los secretos. La creencia de que tenías el poder de convertirte. Dale me gusta a este video para una que la chispa de lo conocimiento llegue al reino de los cielos y comparte tu lugar al que ir después de la muerte. Sino el camino de la sabiduría es un viaje que hacemos aquí y ahora, y la vida eterna no era una recompensa para los justos, sino la experiencia de la temporalidad, de la unión con lo divino que trasciende el nacimiento y la muerte. La sabiduría perdida de Cristo es la que la Iglesia, en su afán de controlar y organizar a la multitud, decidió dejar atrás. Es la sabiduría de los místicos y los gnósticos, de aquellos que se atrevieron a buscar a Dios dentro de sí mismos en lugar de en los muros de una institución. Es un llamado a la aventura espiritual, a la exploración de las profundidades de nuestra propia alma. Es la promesa de que el camino a la iluminación no está en los libros de reglas, sino en el silencio de nuestro corazón. Si este viaje al conocimiento oculto resonado contigo,
Si la idea de un Jesús que es más que un profeta ha encendido una chispa en tu interior, te invito a unirte a esta búsqueda. Suscríbete al canal para seguir desvelando los secretos del universo y de la conciencia. Dale me gusta a este video para que la luz de este conocimiento llegue a más personas. Y comparte tus reflexiones en los comentarios. El camino de la sabiduría es un viaje que hacemos juntos, y cada pregunta y cada comentario es un paso más hacia la verdad.